Sí. Entonces, bueno, muchas gracias, Jaime, por la presentación. Un gusto poder compartir esta tarde de ustedes, noche mía, con un tema tan apasionante como es el de la protección a través de cultivos lácticos con efecto protector. Rápidamente, como comentó Jaime, mi background es ingeniería en alimentos y luego 2 posgrados, uno en ciencia y tecnología de alimentos y otro que sería internacional. Y en los últimos 28 años de mi carrera laboral me desempeño como director técnico y comercial de Sacco System en Italia, desde donde tengo mi base en la ciudad de Cadrago, en la provincia de Como, en el norte de Italia, y desde aquí trabajo permanentemente en alrededor 42, 43 países en donde me dedico al soporte técnico de nuestros clientes y de nuestros distribuidores. Dentro de nuestra empresa, de Sacco System, contamos con distintas unidades de negocios. Cultivos y probióticos es sin duda la más importante. En eso producimos cultivos lácticos para la industria láctea, para la industria cárnica, para la industria de vegetales, para la industria vegana, y también cultivos probióticos para el sector de salud y nutrición y para el sector agroveterinario. También producimos cuajo animal, fundamentalmente, y lipasas, y comercializamos también coagulantes microbianos. También producimos coberturas vinílicas para quesos y tenemos una división de Labware en donde proveemos todo tipo de material de laboratorio para la industria alimenticia en general. Yendo específicamente al tema de hoy, es muy importante tratar el tema de deterioro de alimentos. Según la FAO, se pierde aproximadamente el 30% de la producción de alimentos mundial debido a deterioro, generalmente deterioro de origen microbiológico. A la percepción de los ojos se daña la calidad del producto, pero más allá de eso, debajo de esa apariencia o de ese daño visual, existen un montón de otros inconvenientes y de enfermedades que son transmitidas a través de alimentos debido al deterioro microbiológico. Hoy en día en Europa está muy difundido la utilización de cultivos con efecto protector. Aproximadamente un 40%, un poco más del 40% de la cuota de mercado de estos cultivos se destina al mercado europeo. Hay una creciente conciencia de parte de los consumidores por la eliminación de conservantes químicos, de preservantes en los alimentos, y se trabaja muchísimo en Europa sobre lo que es el clean label o la etiqueta limpia, eliminando todo tipo de aditivo y consumiendo productos lo más natural posible. Se espera que el mercado mundial de los cultivos con efecto protector crezca un 21% en los próximos 10 años. El target donde van dedicados este tipo de cultivos, el objetivo donde se aplica este tipo de cultivos lácticos con efecto protector, es fundamentalmente sobre hongos y levaduras, como se ve en este diagrama, y un 70% aproximadamente, y un 30% en bacterias, esto era en el año 2018, y se va a ver un aumento mucho mayor fundamentalmente en los próximos años sobre lo que es inhibición de hongos y levaduras. Yendo específicamente a qué son los cultivos lácticos de uso alimentario, ustedes conocen muy bien porque son usuarios de microorganismos saludables, de microorganismos que ustedes utilizan en la elaboración como ingredientes, en la elaboración de vuestros productos, como bacterias lácticas, utilizan también levaduras, utilizan mohos, están presentes en el entorno natural, son microorganismos que producen fermentación en los alimentos y que si vamos a la historia encontramos evidencias muy claras de cómo venían utilizados en la antigüedad para conservar alimentos como el pan, la cerveza, el vino o la misma leche a través de transformándola, por ejemplo, en quesos. Estos cultivos alimentarios tienen distintos objetivos, pueden ser utilizados por sus efectos beneficiosos o benéficos, como es para protección, para generar una textura, para obtener un determinado sabor, y por supuesto, en el caso que vamos a tratar hoy, para dar una mayor seguridad, una extensión a la vida útil, por ejemplo, de los productos. Como comentaba anteriormente, desde 2000 años antes de Cristo existen evidencias de procesos de fermentación.
Ha habido una evolución muy importante, obviamente a fines de los 1800, sin dudas que el señor Pasteur fue uno de los pioneros y de los que más ha tenido influencia en la utilización de microorganismos, hasta llegar a la actualidad, donde tenemos mucho más conocimientos, mucho más recursos, y se conoce mucho más, obviamente, sobre la aplicación de los microorganismos en la industria alimentaria. Hay que recordar que los alimentos están poblados de organismos que están en forma libre, que son nómades o que han sido microorganismos adaptados a determinados huéspedes. Si nos preguntamos cuál es el origen, por ejemplo, del Lactobacillus helveticus, muchos vamos a decir queso parmigiano reggiano, queso grana padano, queso de pasta dura o suero fermento. Sin embargo, el verdadero origen de Lactobacillus helveticus fueron las gallinas. También son nómades, como podemos ver el caso de un Lactiplantobacillus plantarum, conocido normalmente como Lactobacillus plantarum, modificada la nomenclatura desde hace 1 año y medio, hoy en día es el Lactibacillus plantarum, que ha sufrido un cambio de huésped a través del tiempo, pasando por insectos, pasando por roedores y por plantas originalmente, generando a través de fermentaciones espontáneas. Muchas de estas bacterias tienen una plasticidad genética que les permite adaptarse y volverse competitivos en diferentes nichos ecológicos, y no necesariamente están ligados al territorio del cual fueron aislados. Respecto a la fermentación espontánea versus una fermentación controlada, que es en definitiva lo que nosotros hacemos cuando inoculamos expresamente o a propósito un determinado microorganismo, tenemos que saber que los alimentos no pasteurizados, la fermentación espontánea se produce sin que nosotros la podamos ver, incluso en un refrigerador. El azar, que es al cual yo no me quiero dejar en manos del azar, dirá si la flora autóctona podrá protegerme o no. Si uno utiliza bacterias lácticas y conoce su función y las inocula, seguramente va a tener un proceso en el cual va a poder controlarlo. En el recuadro de la derecha van a ver un estudio realizado, por ejemplo, en Noruega, donde se trata de 9 plantas productoras de jamón cocido, feteado, envasado al vacío, en el cual no se inocula ningún tipo de cultivo láctico, simplemente fue cocido, pero sobreviven obviamente bacterias naturales, y a ese jamón se le inocula Listeria monocytogenes. Se las incuba a 8 grados centígrados por 4 semanas, y de esas 9 plantas hay crecimiento de Listeria monocytogenes en solo 3 plantas. Las otras 6 plantas no hay crecimiento de Listeria monocytogenes y tampoco se inoculó ningún cultivo. Quiere decir que las bacterias que estaban presentes en esa carne cruda, que fue cocida pero que resistieron ese tratamiento térmico, fueron bacterias que tuvieron la capacidad de inhibir la listeria. Entonces, esa diferencia que se ven entre las 3 plantas que hubo crecimiento y las 6 que no hubo, se debe exclusivamente a la flora indígena que estaba presente y que tuvo capacidad inhibidora, ni más ni menos que lo que hacemos hoy nosotros, productores de cultivos lácticos, para aislar bacterias a partir de productos que han recibido tratamientos térmicos y que permanecen vivas dentro de la matriz, por ejemplo, de un queso, y luego a partir de esas bacterias estudiamos si tienen la capacidad de inhibir ciertas bacterias indeseadas, y a partir de ahí construir nuestros fermentos protectores, con efecto protector. ¿Cómo funcionan los cultivos lácticos alimentarios? Esta es una pregunta fija, obligada, cuando visitamos nuestros clientes o clientes potenciales, porque se ha hablado mucho de los mecanismos de acción, pero hay que ser bien claro y transparente en esto. Existen hoy en día 3 mecanismos muy claros que pueden interactuar. Los coloqué a propósito en estos círculos donde existen conjunciones. Entonces puede ser que actúe uno solo de los mecanismos, como puede que actúen 2 o puede que actúen 3 a la vez. Caso por caso hay que estudiarlo. Pero los 3 mecanismos, fundamentos de funcionamiento, van a ser
la ocupación de espacio físico, es decir, una competición por espacio entre el cultivo con efecto protector y el contaminante, una competición por nutrientes entre el cultivo con efecto protector y el contaminante, o la producción de moléculas inhibidoras por parte del cultivo protector, como pueden ser bacteriocinas, ácidos orgánicos, péptidos activos. Entonces, recuerden siempre que esto es fundamental, y lo vamos a ver durante toda la charla de esta tarde. Estas son las 3 vías por las cuales los cultivos con efecto protector pueden actuar inhibiendo las bacterias o hongos o levaduras, vamos a ver las categorías, cómo las dividimos, indeseados. ¿Cuáles son los ácidos orgánicos? Cuando hablamos de inhibición de hongos o inhibición de levaduras, no podemos hablar de bacteriocinas. Recuerden que las bacteriocinas tienen efecto contra bacterias. Entonces, cuando un cultivo con efecto protector tiene que actuar contra hongos y levaduras, lo va a hacer a través de la producción de ácidos orgánicos, como puede ser ácido láctico, ácido acético, ácido propiónico, ácido feniláctico, que es fuertemente inhibidor, por ejemplo, de hongos, diacetilo, que ustedes lo conocen muy bien, utilizan a veces cultivos mesófilos que tienen la capacidad de fermentar citrato, como puede ser un Lactococcus lactis, su especie lactis biovariedad diacetilactis, o un leuconosto, que pueden degradar el citrato y producir diacetilo, y ese diacetilo, además de producir un buen aroma, en un producto como una mantequilla, va a tener también un efecto inhibidor sobre algunos hongos y levaduras, o el ácido butírico, que nos da tanto problema cuando hablamos de fermentaciones de clostridios. Ese ácido butírico de carbono 4 y 4 carbonos puede también tener un efecto inhibidor sobre hongos y levaduras. El ácido valérico y el ácido caproico son ejemplos también de inhibidores de hongos y levaduras. En cuanto a la producción de bacteriocinas, que son las moléculas que van a tener efecto contra las bacterias, están divididas en bacteriocinas de clase 1 y clase 2. Con seguridad conocen la nicina, porque es la bacteriocina comercial más antigua, fue la primera que fue decodificada en cuanto a su composición de aminoácidos, secuenciada, y en esa nicina que tiene un fuerte efecto contra, por ejemplo, clostridios, pertenece a la clase 1, que son las lantioninas. La clase 2 también hoy en día se trabaja con muchas bacterias. Nosotros en SACO trabajamos con bacterias que producen, por ejemplo, pediosina, lactococina, reuterina, y que son existen varias bacterias, digamos, que pueden producir este tipo de bacteriocinas. También existen compuestos moleculares de bajo peso, compuestos proteicos de bajo peso molecular, es decir, siempre como moléculas inhibidoras, como las que ven escritas aquí, las diquetopiperacinas, o también la reuterina, que tiene un amplio espectro de acción, por ejemplo, contra enterobacterias, en particular contra coliformes, y el peróxido de hidrógeno ampliamente conocido por todos. Esta pirámide a mí me gusta mucho y me gusta mucho explicarla porque los cultivos con efecto protector no son mágicos. Los cultivos con efecto protector necesitan de una base sólida. En esta pirámide que van a ver en la cúspide de la pirámide los cultivos con efecto protector. En los cimientos y en las bases, en la parte intermedia de la pirámide, van a encontrar parámetros, un contenido que ustedes tienen que manejar muy bien y deben trabajar, porque no se puede pretender que el cultivo con efecto protector tenga una buena eficacia si uno no trabaja con un HACCP, con buenas prácticas de manufactura, con una selección del material, de la materia prima, una optimización del proceso y de las recetas que tengan ustedes, que apliquen ustedes, y los obstáculos, las barreras del proceso, como son temperaturas, pH, actividad de agua, calidad del packaging. Digamos que en esas 3 que ven en color gris debajo de la cúspide de color verde van a tener que trabajar, digamos, como norma, como base para la obtención de una buena calidad en el producto que estén elaborando. El cultivo con efecto protector va a ser digamos, el raseguro, y va a ser la cereza de la torta, la que va a directamente tener el último control, digamos, el que va a dar la estabilidad al producto, la calidad,
el que va a mejorar la seguridad alimentaria del producto. En SACO hemos desarrollado 4 grandes familias dentro de nuestra gama de productos que se llama For Protection. Trabajamos con una gama que es cultivos con efecto protector contra hongos y levaduras, cultivos con efecto protector contra listeria monocitógenes, cultivos con efecto protector contra clostridios y cultivos con efecto protector de un grupo importante que llamamos AOSM, sigla en inglés, en donde vamos a encuadrar los lactobacilos heterofermentantes, vamos a hablar de pseudomonas y vamos a hablar de gram negativos en general, y en particular de coliformes y Escherichia coli. Iniciando por los cultivos anti-AOSM, vamos a iniciar por los psicrótrofos. Los psicrótrofos siguen siendo un dolor de cabeza para la industria láctea. Los psicrótrofos, a través de la evolución que ha habido en la recolección de la leche, en los sistemas de producción lácteo de la leche, en donde viene refrigerada inmediatamente después de la ordeña en la mayoría de los casos, generamos pocas condiciones para el crecimiento de bacterias mesófilas con un rango alto de temperatura y de bacterias termófilas, pero favorecemos enormemente el crecimiento de bacterias que pueden crecer por debajo de los 5 grados centígrados. En el esquema de la derecha van a ver que según la temperatura a la cual se estoquea la leche, va a haber un incremento muy rápido de las bacterias psicrótrofas. Es verdad que estas bacterias psicrótrofas tienen sensibilidad térmica, que cuando vayan a pasteurizar, incluso ya con termizaciones, empiezan a seleccionar y a eliminar una buena parte de psicrótrofos, pero con una pasteurización las van a eliminar por completo, van a dejar en el sistema, en la leche, residuos de enzimas exocelulares que son termoresistentes, en particular proteasas, pero no olvidar también que dejan lipasas termoresistentes. Estas enzimas van a tener un impacto negativo en el sabor y en la estabilidad de la leche, son proteínas que no van a estar intactas. Estas proteasas y lipasas van a actuar, obviamente, las proteasas sobre proteína, las lipasas sobre materia grasa, pero esas proteasas van a hacer que las caseínas ya no estén íntegras como en la leche a la salida de la ubre, y por lo tanto esa leche va a tener una estabilidad térmica seguramente inferior. Esto es ampliamente visto, por ejemplo, en las leches UHT. Hay una reducción del rendimiento quesero, porque una buena parte del material soluble va a escapar en el suero luego que liremos, que cortemos la cuajada. Va a haber, como hay una actividad lipasa exocelular, va a haber producción de ácidos grasos libres que en algunos casos llegan a inhibir ciertas bacterias lácticas utilizadas como cultivo. ¿Cuáles son los perjuicios que van a generar estas enzimas? Bueno, en parte los comenté recién, pero en el queso específicamente va a haber aparición de sabores amargos y rancios, va a haber un impacto sobre el rendimiento quesero, puede haber variación en los tiempos de fermentación. He seguido ejemplos donde tiempos de fermentación para llegar a un determinado pH en la elaboración de un determinado queso varía día a día, y uno busca inhibidores en leche, uno busca presencia de fagos, busca cuáles podrían ser las cosas, los parámetros, los agentes que están produciendo esa variabilidad en las curvas de acidificación, y resulta que muchas veces no prestamos atención en la presencia de psicrótrofos que han predigerido una caseína, permitiendo que el cultivo pueda acceder más rápido, el cultivo láctico, o no, generando variabilidad en las curvas de acidificación. Y recuerden siempre que no es importante solo ver el tiempo total para llegar a un determinado pH, sino que es muy importante también ver el diseño de la curva de acidificación, porque a partir de ahí vamos a ver cómo era la permeabilidad de la cuajada, vamos a ver si tuvimos más o menos calcio. Eso va a incidir muchísimo en la textura del queso, en la calidad del queso. En los yogures, estas enzimas psicrótrofas también generan mucho problema, porque la proteína pierde estabilidad al calor. Cualquiera de ustedes que produce yogur sabe que inicialmente debe hacer un tratamiento térmico para desnaturalizar las proteínas de suero, para pasteurizar la leche, eliminar bacterias lácticas, eliminar bacterias indeseables. Entonces, si la proteína no está estable, vamos a tener aparición de puntos blancos, por ejemplo, por degradación de caseína. En la leche en polvo también hay sabor rancio debido a la lipólisis. Y como comentaba antes, en la leche UHT, por ejemplo, produce lo que es la llamada coagulación dulce, donde hay una pérdida por estabilidad de calor.
Cualquiera que consuma leche UHT, fíjense al terminar la botella que en la mayoría de las marcas van a encontrar al fondo de la botella o del Tetra Pak, van a encontrar residuos o coagulación dulce. No hay modificación de pH, pero sí hay una precipitación proteica debida a las enzimas termoresistentes que han liberado, por ejemplo, los ciclótrofos. Hay algunos otros microorganismos que también contribuyen a la coagulación dulce, pero fundamentalmente, o sea, hay una fuerte incidencia en esa coagulación por las enzimas de los ciclótrofos. Ven en el gráfico un producto estándar, a la derecha ven una con 100.000 unidades formadoras de colonia, a la derecha abajo con 12 millones, ya empezamos a ver que hay una precipitación, y la última, que es la de abajo a la izquierda, con 17 millones, vamos obviamente ya a tener una coagulación importante. Nosotros hemos trabajado en SACO para controlar las bacterias ciclótrofas en leche cruda, y para ello hemos seleccionado una cepa de Lactobacillus rhamnosus, que se llama Aliofas LRB. En México venimos trabajando con esta cepa desde el año 1999. Hemos trabajado en distintas tecnologías y hemos trabajado también en leche. Con esto, como comentaba antes, vamos a tener una mayor integridad de las proteínas, una mejor estabilidad térmica, mejor calidad microbiológica, porque el cultivo además de controlar los ciclótrofos, tiene control sobre la carga bactérica mesófila total. Y como comentaba, vamos a estandarizar el proceso productivo en términos de velocidad de acidificación, rendimientos y características sensoriales. Ven aquí algunos ejemplos de cómo es la evolución, el crecimiento de bacterias ciclótrofas en una leche estacionada, estoqueada a 4 grados centígrados, una leche sola con la curva azul en el gráfico de la izquierda, y con la adición del cultivo LRB, vamos a ver que prácticamente no hay evolución de la flora ciclótrofa. Y vemos en el gráfico de la derecha también un importante control sobre las bacterias a las 48 horas. Tengan en cuenta que la adición de este cultivo normalmente se necesita de 6 o 7 horas en contacto con la leche, y a partir de ahí sí empezamos a ver variación y mejora en la calidad microbiológica. Aquí vemos algunos ejemplos más de tratamiento con un sugerimiento de dosis, por ejemplo, en tanques de 11.000 litros de leche, en donde la leche viene estoqueada a 72 horas, y vemos cómo evoluciona el recuento de ciclótrofos con y sin el agregado de cultivo. Lo mismo aquí, vamos a ver reducción en los ciclótrofos y también reducción en coliformes. Tengan en cuenta que el cultivo debe ser adicionado lo más pronto posible luego de la ordeña. Por eso, como veíamos en la diapositiva precedente, mostraba una cisterna de recolección de leche, porque una vez que, como decían los libros, a partir de las 6 horas empieza el desarrollo de ciclótrofos, no es así. Los ciclótrofos crecen inmediatamente, y nos podemos encontrar ya a las 4 o 6 horas de ordeña con recuentos que superan 10 a la 6. Para que tengamos un efecto negativo de parte de los ciclótrofos en la leche, ya con 10 a la 4 empezamos a ver ese efecto negativo. No es necesario exclusivamente llegar a 10 a la 6 para ver un defecto microbiológico. Vamos a tener una liberación de enzimas importante una vez que hagamos el tratamiento térmico de la leche, incluso ya con 10 a la 4 de bacterias ciclótrofas en la leche, es decir, con 10.000. Y lo que es más grave de esto es que esas bacterias ciclótrofas, para crecer en la leche, utilizan factores de crecimiento que habitualmente utilizan los cultivos lácticos. Entonces, cuando ustedes inoculen el cultivo para la elaboración, parte de los nutrientes que estos cultivos iban a utilizar fueron consumidos para que las bacterias ciclótrofas para que puedan desarrollarse, han utilizado ese mismo sustrato. Entonces, esto genera luego variabilidad en las curvas de acidificación, en el nivel de suerado de las cuajadas, y condiciona incluso la curva de acidificación. Respecto siempre al mismo grupo que habíamos asociado los ciclótrofos, vamos a hablar de los lactobacilos heterofermentantes. Este es un gran problema en México, y no solo en México. Van a encontrar muchos quesos que deberían ser ciegos en la masa, completamente cerrados, con ojitos como los que ven a la izquierda. Uno de los causantes de estas aberturas, de esta producción de gas, son los lactobacilos heterofermentantes. En este esquema, es solo para recordarles cuáles son las dos vías.
en este caso a partir de la utilización de la lactosa, con la hidrólisis a través de una beta-galactosidasa vamos a tener glucosa y galactosa, esa glucosa puede transformarse en ácido glucónico y vamos a entrar en esta vía de la derecha donde las bacterias heterofermentantes van a producir CO2, acetato, etanol, que son las cosas que más rápido, los elementos que más rápido vamos a percibir, digamos, dentro del queso, el CO2 a partir de la formación de ojitos y el acetato y el etanol en cuanto al sabor. Los lactobacilos heterofermentantes más conocidos pueden ser facultativos o pueden ser heterofermentantes estrictos. Dentro de los facultativos vamos a encontrar lactobacillus plantarum, lactobacillus casei y paracasei, de los heterofermentantes, lactobacillus brevis, lactobacillus fermentum. Los que ven arriba como homofermentantes no van a generar gas. ¿Por qué me interesa remarcar cuáles son los heterofermentantes facultativos? Porque son los más utilizados a la vez como cultivo de protección. Entonces, ustedes me pueden decir, ¿cómo voy a utilizar un lactobacilo heterofermentante facultativo si estoy queriendo inhibir justamente ellos mismos que producen gas? En microbiología todo es cepa dependiente. Los lactobacilos plantarum, lactobacillus rhamnosus, lactobacillus casei, lactobacillus paracasei, utilizados como cultivos con efecto protector, son cepas que son perfectamente caracterizadas y que no tienen la capacidad, a pesar de llamarse igual, de llevar el mismo nombre, no tienen la capacidad de fermentar un azúcar de 6 carbonos, un azúcar de 5 carbonos, por lo tanto no tienen la capacidad de producir CO2, no son heterofermentantes facultativos. Entonces, debemos hablar, digamos, con propiedad y cada cepa, digamos, todo lo que ustedes lean como plantarum, todo lo que lean como casei, como paracasei o como fermentum, no son todas iguales, tienen que analizar cepa por cepa. De ahí la confianza que tiene que haber con cada uno de los proveedores de cultivo para que se hable con claridad y se muestre la caracterización de las cepas y se asegure de que no hay producción de gas utilizando estos cultivos. El origen de los lactobacilos heterofermentantes, la leche cruda es la fuente mayoritaria, no al momento del ordeñe, sino por una contaminación seguida al ordeñe. Estas lactobacilos heterofermentantes en muchos casos son resistentes a la pasteurización, y hemos visto que luego de un tratamiento térmico, por ejemplo, a 70 grados centígrados durante 1 minuto y medio, 90 segundos, al ser incubadas en leche, recuperan rápidamente la carga. Es decir, que han resistido perfectamente el tratamiento térmico y pueden crecer dentro de la matriz del producto. ¿Qué es lo que generan estos lactobacilos heterofermentantes en un queso, por ejemplo, manchego, o en un queso chihuahua, o en un queso chester? También en los quesos frescos, por supuesto, en un queso panela. Estos lactobacilos heterofermentantes producen gas desde el primer día, desde el día siguiente de la elaboración hasta los 30 días aproximadamente, sobre todo en función del sustrato que van a ser los azúcares residuales. Tengan en cuenta que pueden crecer tranquilamente entre 10 grados centígrados y 45 grados centígrados, que van a producir como metabolitos lactato L, lactato DL, CO2 y etanol, y que pueden fermentar sin ningún problema lactosa, glucosa, galactosa, fructosa, ribosa, citratos. Por lo tanto, es bien difícil de controlarlos. En SACO hemos desarrollado un cultivo que se llama Lactobacillus Heliophas, Lactobacillus paracasei BGP1, que como comentaba antes, no tiene la capacidad de producir, de fermentar estos azúcares produciendo CO2, y sí tiene la capacidad de producir bacteriocinas que tienen un efecto, un espectro de acción muy, pero muy eficaz contra los lactobacilos heterofermentantes. No tiene una inhibición sobre leuconostoc, sobre propionobacterias, sobre Lactococcus diacetilactis, sí sobre los lactobacilos heterofermentantes. Hemos hecho estudios sobre esto, como ven en el gráfico de la derecha, en donde ven, por ejemplo, que a partir de los 2 meses, en un queso barra, en un queso que debería ser ciego, nos encontramos con más de 11.000 UFC, hasta el mes con 4.600 UFC no veíamos el defecto, y los lactobacilos heterofermentantes cuando superan 10 a la 3, empiezan los defectos, 10 a la 4, perdón, empiezan los defectos de formación de gas.
Utilizando Lactobacillus BGP1 logramos controlar y mantener esas cargas por debajo de inferior a 10 UFC. Aquí van a ver algunos ejemplos más, específicamente a la izquierda sobre el queso Mimolet, donde ven bien a la izquierda qué ocurre cuando no se utiliza el BGP1, qué ocurre cuando se utiliza el BGP1. A la derecha de eso, el queso se utiliza, la dosis de este BGP1 es muy, muy reducida, no tiene un impacto sobre el costo final del producto, y sí tiene un impacto importante sobre la calidad sensorial del producto. A la derecha ven queso manchego, bien conocido por ustedes, sin BGP1 ven las pequeñas aberturas, y en el central y de la derecha se observan bien cerradas. Aquí hay ejemplos más claros, hay casos emblemáticos sobre quesos magros, quesos de primera sal, como podrían ser también el panela conocido por ustedes. En este caso no es un panela, en este caso es un queso cremoso que tiene baja sal, es un queso magro, perdón, un queso cremoso con baja sal y baja materia grasa, en donde es muy fácil para las bacterias heterofermentantes crecer y desarrollarse porque hay azúcar residual alto, y ven lo que ocurre, sobre todo envasados al vacío, con hinchazón, con acumulación de anhídrido carbónico en la superficie del queso, generando pequeños cráteres, inflando el envase y acidificando la zona superficial del queso, por eso se forman esos pequeños cráteres, y observan también cómo se presenta el queso con la adición del cultivo protector. Pasemos a la el último componente de este grupo de bacterias contaminantes que deseamos controlar con los cultivos con efecto protector, que son los antigram negativos. Dentro de los antigram negativos, el enemigo principal que tenemos en industria láctea son los coliformes y la Escherichia coli. Además de eso, las toxinas, como por ejemplo, conocido como STEC, que es la gigatoxina producida por una Escherichia coli. Ustedes lo ven como una formación de gas espontánea. La formación de gas la vamos a tener siempre terminada, desde que terminamos la elaboración, en las primeras 48 horas nos vamos a encontrar con estructuras como la de la foto de la izquierda, pero fíjense lo que puede ocurrir, por ejemplo, en una fábrica italiana de queso parmesano rellano, con una producción de coliformes, y con una explosión de los quesos en la salmuera a las 48 horas de elaborado, donde estamos hablando de hormas de 40 kilos infladas por presencia de coliformes. ¿Cuáles son las bacterias gram negativas más frecuentes y con las que a las que debemos combatir? Vamos a ver en el género de Escherichia coli, en Shigella, en Yersinia y Pseudomonas. En SACO hemos trabajado sobre el desarrollo de bacterias lácticas que tengan la capacidad de inhibir este grupo de gram negativas, de bacterias gram negativas, y para ello hemos hecho trabajo junto a la universidad y a clientes queserías italianas, tratando de aislar y de cubrir el espectro más amplio de gram negativas presentes en los quesos. Por ejemplo, en este caso del queso Robiola, hemos trabajado aislando en estación de verano, en estación de otoño, en invierno, cuáles eran los gram negativos y viendo la frecuencia en estos aislamientos, y como ven aquí hay de todo un poco, pero hay siempre un componente importante de Enterococcus fecalis, que está en tercer lugar, del Obesum bacterium proteus en 42%, tanto en verano como en otoño, y bueno, y así van a ver la gran variedad de bacterias gram negativas presentes. Hemos trabajado también con algunas universidades en Estados Unidos, donde trabajando siempre sobre distintos sustratos, hemos probado distintas bacterias lácticas nuestras, tratando de ver el efecto protector utilizando cepas individuales o en sinergias. También hemos trabajado sobre cremas, tratadas en este caso con Lactobacillus rhamnosus, siempre buscando una inhibición de Escherichia coli, como ven aquí en el caso de una crema tratada, un trabajo realizado en Brasil, logrando reducciones importantes de, por ejemplo, 10 a la 4, o 10 a la 5, porque es 20 por 10 a la 4, 2 por 10 a la 5, a 3 por 10 a la 2, o sea, una reducción de 3 log. Es toda la pauta que existe un efecto protector, existe una producción de bacteriocinas por parte del Lactobacillus rhamnosus LRB, en este caso, que permite la inhibición, la reducción de Escherichia coli.
A partir de los trabajos preliminares realizados en distintos países y con distintos institutos, universidades, junto a nuestras investigaciones y desarrollo, hemos creado 2 cultivos con efecto protector, que son el Leofas CPR4P1 y CRS4P2. En el mercado mexicano nos concentramos sobre el queso panela, es un queso que ustedes conocen mucho mejor que yo, a pesar de los 20 años que llevo trabajando con ustedes. Es un queso que es riquísimo, que me encanta, y que hay aproximadamente un 14-15% de la producción mexicana de quesos es de este tipo de queso, con una tabla nutricional sumamente importante, con una fuente proteica muy interesante. Ahora, muy sensible al desarrollo microbiológico. En muchos casos hemos tenido solicitudes de parte de productores de panela para el control de los coliformes. ¿Y de dónde vienen estos coliformes? Bueno, hay una calidad microbiológica de la leche que tiene seguramente un aporte importante. Si bien esta leche viene tratada térmicamente, hay que controlar el tipo de tratamiento térmico que se hace y sobre todo la postcontaminación. Se debe trabajar sobre el proceso de elaboración, en especial la operación de moldeo y salado, porque sí son operaciones de riesgo. La calidad microbiológica del ambiente donde estamos elaborando. Un efecto que es, digamos, uno de los principales y que da origen a la posible contaminación en coliformes, es que hay un sustrato muy presente, como es la alta presencia de azúcar residual, porque se trata de un queso con un pH alto en el cual no se utilizó un cultivo láctico, por lo tanto no hay una degradación de lactosa, y de ese 5% de lactosa inicial en la leche al momento de coagular, de cortar, un 90-95% va a irse en el suero, pero lo que queda retenido en la cuajada queda ahí porque no hay microorganismos que lo consuman, y los coliformes, en caso de estar presentes, van a encontrar un sustrato seguramente. El pH final del queso va a ser siempre un pH alto, va a ser siempre superior a 6,2, 6,3, por lo tanto, como comentaba, el azúcar residual está presente, y luego la temperatura de conservación y comercialización, que es poco garantizada desde la salida de la fábrica. Para esto hemos trabajado sobre este tipo de tecnología, y hemos trabajado utilizando cultivo con efecto protector sobre elaboraciones de queso fresco con leche cruda, porque existen también productores con leche cruda, y con leche pasteurizada. Y pudimos verificar que utilizando una dosis, por ejemplo, de 30 dosis en 1000 litros de leche, como ven en la fotografía, logran a la izquierda una masa totalmente abierta. A partir de las 24 horas controlamos hasta las 96 horas y hasta los 7 días, y vemos que hay una fuerte producción de gas en el caso de no utilizarlo en muchos clientes, y a la derecha vemos un control importante. Elaborado con leche pasteurizada, es interesante verificar que es una solicitud, un requerimiento de parte del productor de un queso como el panela, por ejemplo, de que no haya descenso de pH. Es decir, que el cultivo protector no genere un descenso de pH, porque obviamente con el descenso de pH vamos a tener también una cobertura, como comenté inicialmente, a través de la producción de un ácido láctico, pero también vamos a tener una modificación organoléptica sensorial importante que no es deseada. Y aquí podemos ver que hemos trabajado con distintas dosis y hemos logrado bajar sea los coliformes totales y E. coli. En este caso se ve una importante diferencia en la reducción de coliformes totales y en una modificación del pH. En el segundo cultivo desarrollado, que a diferencia del primer cultivo contiene Carnobacterium, Lactobacillus rhamnosus y un Lactobacillus sakei, es importantísimo la sinergia entre estas 3 bacterias, porque muchas veces a nosotros nos llevó tiempo encontrar la combinación exacta y el balance exacto entre estas bacterias para que las 3 puedan expresarse en la mejor manera posible en cuanto a la producción de bacteriocina. Y aquí vemos también cómo con 2 dosis diferentes hemos logrado a las 96 horas tener una reducción importante de coliformes totales y también de Escherichia coli. ¿Por qué van a ver en varios de estos ejemplos utilizar 2 dosis? Porque no existe una dosis única para atacar con un cultivo con efecto protector un determinado microorganismo indeseado. Hay que normalmente aportar 1 o 2 log más del cultivo con efecto protector respecto a la concentración del contaminante, al recuento de contaminantes,
pero no existe una dosis única, por eso hay que trabajar muy bien sobre cada proyecto, sobre cada prospecto, para encontrar la dosis justa. Y aquí van a ver un queso fresco elaborado con leche pasteurizada, tratado con este segundo cultivo, en donde también ven nuevamente que no hay modificación de pH y sí hay un control importante de Escherichia coli, como ven hasta los 8 días. Y en el caso de no utilizarlo, ven que ya tienen recuento de 10 a la 4 y utilizando cultivo con efecto protector por debajo de 10 a la 1. Además de esto, también es importante el aspecto sensorial en cuanto a que cultivo sin el efecto protector presentó mucha cianéresis, sabor amargo, siempre pH alto, pero más bajo, porque hubo una acidificación de parte de contaminantes, respecto a la tina 2 y a la tina 3, a la cuba 2 y 3, donde el pH se mantiene alto, no presenta cianéresis y el sabor es agradable, no se percibe el sabor amargo. Otra bacteria que genera muchísimo problema y que también es de actualidad en el mercado lácteo mexicano es la presencia de pseudomonas con manchas de color azul, de color gris, de color fosforescente en queso fresco. Ese defecto, esa coloración es producida por pseudomonas. Un caso emblemático es la mozzarella de color azul o mozzarella gris, que en Europa ha generado pérdidas monstruosas de calidad de producto y obviamente económicas. Como ven en la foto de la derecha, ahí ven en la superficie el desarrollo de la pseudomonas. Normalmente la fuente principal es el agua, es contaminación en agua. Muchos de estos productos, como esta mozzarella, viene comercializada en lo que se llama líquido de gobierno o líquido storage liquid, que sería el líquido donde van a ver las bolitas de mozzarella envasadas. Se debe preparar muy bien este líquido de gobierno y hemos trabajado con nuestro Liofase LRB, producto Lactobacillus rhamnosus, que tiene efectos de pseudomonas, preparándolo, agregándolo en los líquidos de gobierno. También la burrata, que es un queso muy apreciado italiano, es un pasta filada al exterior, con pasta filada y crema en el interior. Hemos trabajado con cultivos con efecto protector, con Lactobacillus rhamnosus, con Lactococcus cremoris, productor de pediosina, y en la leche de partida con el Lactobacillus rhamnosus LRB. Aquí ven a ver algunos ejemplos de los recuentos que ven de los contaminantes a la izquierda y a la derecha con el agregado de cultivo a los 14 días de vida de anaquel, donde vemos reducciones de 5 log en las enterobacterias, reducciones de 6 log en lo que es pseudomonas, y bueno, el resto de los parámetros con y sin cultivo no hemos encontrado diferencia, porque bueno, el problema eran pseudomonas y enterobacterias. Pasamos al grupo de clostridios. Seguramente en México, por ejemplo, se cuenta con poca producción de quesos estacionados durante muchos meses, entonces este defecto es un poco menos frecuente. Sin embargo, los clostridios están y a veces no necesitan de meses ni de baja actividad de agua del queso para que puedan pasar de la forma esporulada a la forma vegetativa. A veces cuando el recuento de clostridios es muy elevado, ya a salida de salmuera encontramos hinchazón y que no es por coliformes. Y hemos trabajado en saco para producir cultivos que tengan producción, que sean capaces de producir bacteriocinas, que tengan efecto contra Clostridio butírico, Clostridio tirobutírico, Clostridio esporógeno y Sebaceae. Para esto, hoy en día contamos con estas mezclas disponibles. En las primeras dos son Lactococcus lactis. En el primero, MON 4P1 es Lactococcus lactis subespecie lactis. En el segundo, Lactococcus lactis subespecie cremoris. El MON 4P1 es un productor de nicina, como comenté, es una bacteriocina. El MOL 4P2 es un productor de lactococina, que pertenece a la clase 2. Y luego vamos a ver el LC4P1, LC4P2 y el SR4P6, que vamos a ver ejemplos sucesivamente. Todos estos los hemos desarrollado trabajando haciendo screening de nuestras células con distintos targets de clostridios, trabajando con ministinas. Hemos trabajado nuestra investigación y desarrollo junto a 2 universidades para el desarrollo de estos cultivos. Y como comentaba, hoy en día tenemos productor de nicina de lactococina,
Y obviamente el objetivo de estos cultivos anticlostridios es la eliminación de nitratos, la eliminación del lisocima, que ambos deben ser declarados en etiqueta, ambos tienen UNE, ambos tienen efectos negativos por un montón de aspectos. En el caso de nitratos, además de los efectos negativos conocidos respecto a producto cancerígeno y demás, envenenamiento de salmueras y demás, el tema de la lisocima con la consideración que es un alergeno. Y ni hablar de las consecuencias negativas que tienen sobre los sueros residuales de los quesos, donde se elaboró, donde la leche se adicionó nitrato o lisocima. Son sueros que están sumamente depreciados y que prácticamente los compradores de suero lo ponen en sus especificaciones, donde no aceptan comprar sueros con residuos de nitrato o lisocima. En el caso de cómo se presenta un clostridio, los clostridios son esporas que van a pasar a forma vegetativa dentro de la matriz del queso. No sabemos en qué momento van a pasar a forma vegetativa, no hay forma de saberlo. Hay como aproximadamente 20 compuestos que intervienen en el pasaje de espora a forma vegetativa. Cuando está en forma vegetativa es donde va a producir el hidrógeno y inflar la hinchazón del queso. Las soluciones nuestras de SACO pasan por cultivos con efecto protector que puedan producir bacteriocinas para que crezcan dentro del queso estas bacterias, que produzcan bacteriocinas y las bacteriocinas estén prontas, listas para atacar a la forma vegetativa en el momento que la espora pase a forma vegetativa. Esto en los quesos pasta dura ocurre normalmente dentro de los 2 meses y medio, porque la actividad de agua del queso es muy baja. Las esporas se encuentran con un pH, con una actividad de agua ideal para germinar, pasar a forma vegetativa, y es ahí donde la bacteriocina tiene que estar lista pronta para poder inhibir. Ven algunos ejemplos, no solo en quesos pasta dura, también en quesos Maasdam, quesos con ojos, en donde hemos hecho muchos estudios confrontando nuestros productos con uso o sin uso de bacteriocina, de lisocima, y vemos también el efecto protector que tiene y la mejora que tienen en cuanto a la inhibición de clostridios, como es el de la derecha, ¿no? Que ven prácticamente esos puños, esas cavernas que corresponden a hinchazón de clostridios. Aquí ven también que el espectro de acción es importante porque el LS4P1, que es una mezcla de 2 Lactobacillus casei, producen 2 bacteriocinas que tienen efecto contra Clostridio butírico y contra Clostridio tirobutírico, y también esporógenes, mientras que la lisocima tiene solo efecto contra Clostridio tirobutírico. Probablemente en la foto que ven de la derecha había presencia de Clostridio butírico y bueno, la lisocima no pudo controlarlo. También sabemos que el S4P1, además de tener efecto contra Clostridio, también tiene una fuerte inhibición sobre lactobacillus heterofermentantes. En Brasil, por ejemplo, en queso bola es ampliamente utilizado para inhibir ambos indeseables, tanto los clostridios como los heterofermentantes. Para los quesos que tienen cocción superior a 49-50 grados centígrados, hemos desarrollado un cultivo que se llama LSR4P06, donde trabajamos con cepas aisladas de queso grana que han resistido el ciclo térmico de elaboración de un queso grana padano, que se cocina a 53-54 grados centígrados. Y hoy en día comercializamos este cultivo compuesto por un Lactobacillus paracasei y 2 Lactobacillus rhamnosus, fundamentalmente en quesos con alta cocción, alta temperatura de cocción. En este caso ven un ejemplo de Emmental, donde ven a la izquierda un típico defecto de producción de clostridios, con las cavernas, las grietas, las esfolias que produce la producción de CO2, la acidificación del ácido butírico, en una masa que tiene poca elasticidad, y a la derecha con la aplicación del cultivo LSR4P06. Pasamos a la categoría de inhibición de hongos y levaduras. Esta es una categoría que tiene una amplia aplicación en el mercado mexicano, tanto en quesos por problema de hongos y levaduras en quesos y de hongos y levaduras en leches fermentadas y yogures. Para esto, nosotros trabajamos de la siguiente manera, también a partir de un producto, por ejemplo, contaminado, aislamos todas las hongos y levaduras que logramos hacer crecer en medios de cultivo,
y realizamos un screening contra cada una de las cepas que componen nuestro cepario de cultivos con efecto protector. Y a partir de ahí vemos, a través de análisis de halo de inhibición y a través de análisis de nuestro laboratorio de biología molecular, vemos cuáles son las bacterias que tienen efecto contra esos hongos y levaduras. Tengan en cuenta que hemos aislado, por ejemplo, de yogures, de skyr, de queso cottage, todas estas especies que ven en la segunda columna, y en la última columna las bacterias una vez que fueron identificadas por nuestro laboratorio de biología molecular. A partir de este listado, seleccionamos una de cada especie, la que tiene mayor presencia, y realizamos screening específicos, y en este caso avanzando sobre cómo es el efecto de nuestros cultivos con efecto protector a lo largo de la vida de anaquel. Para esto trabajamos, por ejemplo, a 4 días, 7 días, 11 días, 14 días, hasta los 39 días. Cuando ven en color celeste, ven que hay un buen control del cultivo con efecto protector. Cuando empiezan a ver un color como naranjita o otro color, quiere decir que ya empezó a haber crecimiento. Es decir, que, por ejemplo, una bacteria controló bien hasta el día 21, pero a partir del día 25 hubo desarrollo. Y así sucesivamente, para cada caso estudiamos cuál es el mejor cultivo, el más apropiado. También van a ver en esta tabla, por ejemplo, la utilización del manganeso. Cuando hablábamos hoy de los mecanismos de acción de los cultivos antihongos y levaduras, yo hablaba de la competición por sustrato. Muchísimas levaduras necesitan de manganeso para poder crecer. Entonces buscamos un cultivo protector, un Lactobacillus plantarum, un Rhamnosus paracase, que puede utilizar manganeso para sacarle el acceso al manganeso a la levadura y evitar que la misma crezca. Ese es un mecanismo, por ejemplo, bien estudiado y conocido, digamos, que funciona muy bien. Sí, también hemos estudiado cuál es la capacidad de los volátiles que producen nuestros cultivos con efecto protector contra hongos y levaduras. Dentro de esas moléculas volátiles que comentaba hoy, podemos hablar del diacetilo. Y a partir de la producción de diacetilo vemos que con un protocolo simple como el que ven en esta diapositiva, se puede realizar un control de halo de inhibición, poniendo prácticamente una placa sobre la otra, como ven aquí abajo, y viendo cuál es el efecto que el halo de inhibición que genera ese diacetilo producido por la placa inferior sobre la placa superior. Por ahí, dentro de los yogures, el Penicillium pallidans es el Penicillium más agresivo en cuanto a la contaminación. Aquí vemos en un producto que era prácticamente 100 veces más cargado de lo que normalmente tiene un yogur, como en el diagrama de la izquierda van a ver cómo empieza a crecer en la superficie del yogur el Penicillium pallidans. Al día 9 ya ven una fuerte proliferación. Y a la derecha, un control bastante interesante a través del LR4PD, que es un cultivo con efecto protector que contiene 2 rhamnosus y que hoy en día estamos comercializando muy bien en México para la elaboración de yogur. Y bueno, como comentaba, esto tiene una contaminación 100 veces superior a la que normalmente se encuentran en las plantas, ¿no? Fue netamente exagerado, digamos, la contaminación. Dentro de nuestra estrategia basada en la aplicación de cultivos con efecto protector, también trabajamos sobre el control de hongos y levaduras en queso fresco, como puede ser en el caso de un queso panela, trabajando con LPAL y con SP1, que es un Lactobacillus plantarum y un Lactobacillus rhamnosus. Y aquí vemos algunos ejemplos, forzando el queso a 25 grados centígrados durante 15 días, bastante similar a lo que ocurre cuando el queso sale en el mercado, y vemos un control muy, pero muy eficaz sobre hongos, y sobre levaduras también, porque pasamos en este caso de 38.000 a 530. Normalmente estos quesos se comercializan a 8 grados centígrados y tienen una vida en aquel de un mes. Por eso una prueba así forzada a 25 grados centígrados por 15 días nos da un resultado de una confianza muy alta, digamos, en la aplicación de estos cultivos. Siempre en Centroamérica hemos trabajado mucho con queso crema.
Aquí van a ver aislados que hemos realizado de cremas en el mercado de hongos y levaduras. Hemos aislado concentraciones y variedad importante de hongos y también de levaduras, y como ven, 10 a la 3, 10 a la 4. Y para esto hemos realizado screening contra estos cultivos que hoy en día tenemos presentes en el mercado y presentes en RAF, para ver cuál es el porcentaje de inhibición. Y bueno, vemos que donde ven 3 más es porque realmente hay un control perfecto del desarrollo de ese hongo o de esa levadura. Con la M son los hongos y con la Y las levaduras. A partir de estos screenings, nosotros elegimos cuáles son los cultivos a proponer. Para el queso barra lo mismo, voy a pasar rápido el ejemplo, pero siempre el concepto es el mismo, siempre pasamos por trabajar, aislar y ver bien cuál es el target a atacar, y a partir de ahí darle una solución lo más customizada o hecha a medida para el cliente, ¿no? Ven aquí, por ejemplo, un testigo de levadura 10 a la 6 con el cultivo protector 10 a la 1, el testigo 10 a la 6 con el cultivo protector 10 a la 2, o sea, se habla siempre de 5, 4, 5 log de diferencia, con una carga importante del cultivo protector, que es de 10 a la 9, 10 a la 8. En Italia existe el queso Stracchino, que es un queso de alta humedad, 64-65%, que se vuelve cremoso a las 48 horas porque la tecnología exige una cantidad de cultivo importante utilizada, una humedad elevada y una dosis de coagulante o de cuajo importante. Suele presentarse en el mercado con hinchazón, de ahí hemos aislado el producto contaminante y la bacteria contaminante o el hongo contaminante. En este caso hemos hablado de Candida saque, y hemos probado distintos mix, porque es muy importante en este tipo de cultivos trabajar muchas veces con sinergia, como había explicado antes en el caso de los gram negativos, para que muchas de estas cepas individuales no se pueden expresar correctamente, y cuando se las coloca en combinación con otras, presentan antagonismos importantes sobre las bacterias de deterioro y mucho sinergismo entre ellas. Aquí también otro ejemplo de queso fresco. Esto es un ejemplo aislado también del mercado mexicano, en este caso, con desarrollo en queso fresco, desarrollo de una coloración violeta-azul. De ahí hemos hemos aislado, viendo que los responsables son levaduras, hongos y pseudomonas. Y a partir de ello se realiza un screening y se propone una dosis importante de LPRA, Rhamnosus y Plantarum, SP1 Rhamnosus y CLPC Carnobacterium y Plantarum. Con todo esto se busca la eliminación de Pseudomonas, la eliminación de Yarrowa y de Afni albei, que lamentablemente es una enterobacteria que produce grave defecto sensorial en el queso. Para entrar en la última fase, vamos a hablar de los cultivos antilisteria. Digamos que la listeria es un tema sumamente delicado, sumamente presente en la industria láctea. Tengan en cuenta que en la Unión Europea un 3% del pescado, de los pescados listos para consumir que conseguimos en los supermercados presentan listeria monocitógenes, un 1,4% de las carnes listas para consumir presentan listeria monocitógenes, un 0,3% de los quesos contienen listeria monocitógenes. Esto es en el año 2018. Actualmente sabemos que en Estados Unidos se está trabajando muchísimo sobre este tema y ustedes acceden a información donde a diario hay cierre de plantas queseras, lácteas, o recall de productos por presencia de listeria. Lamentablemente, si ven un queso de este tipo no van a ver ningún defecto, sin embargo, la listeria hay que buscarla para encontrarla. Cuando uno dice no tengo listeria, muchas veces es porque no la ha buscado, entonces tenemos que tomar mucha conciencia en este tema, porque la verdad que es muy fácil, por la versatilidad que tiene este microorganismo, de crecer en las plantas lácteas, en las plantas de alimentos. Crecen en un amplio rango de pH, crecen a distintas temperaturas, y es muy fácil, digamos, de que puedan proliferar. Nosotros, para atacar la listeria, trabajamos sobre la producción de compuestos inhibidores, particularmente de bacteriocinas. Trabajamos con un par de bacterias
de cepas que son acidificantes, pero que además producen bacteriocinas, como un Streptococcus thermophilus que produce termofilina, y un Lactococcus lactis que produce nicina lactococina. Y dentro de la flora secundaria, trabajamos con Carnobacterium ceneval y Lactobacillus plantarum LPAL. En el queso azul italiano, más conocido como es el Gorgonzola, con un pH final de la elaboración de 4.7, 4.8 y con un remonte de pH durante el afinado del queso que llega a 6.20, 6.30, hay un desarrollo, hay una susceptibilidad al crecimiento de desarrollo de listeria en la crosta que es muy alto. Por lo tanto, trabajamos para eliminarla usando el Carnobacterium ceneval, preparando una solución salina y tratando la superficie del queso al día 10, día 40 y día 60 de la maduración, logrando 1,5% de reducción de log de Listeria SPP y 3 log de reducción de bacteria de Listeria monocytogenes. Actualmente trabajamos con dosis, le podemos recomendar después separadamente para cada uno de los casos, pero es un tratamiento que está funcionando muy bien, incluso en los quesos semiduros. Estamos trabajando con la combinación de Lactobacillus plantarum adicionado en leche, Carnobacterium adicionado en superficie, o ambos adicionados en superficie. Tengan en cuenta que Lactobacillus plantarum produce pediosina. Esa pediosina tiene una actividad contra la listeria, y para crecer el Lactobacillus plantarum sí utiliza azúcar residual, por lo tanto puede crecer en la matriz del queso, mientras que el Carnobacterium puede crecer muy bien en superficie porque no necesita azúcar residual. Carnobacterium crece a partir de péptidos, a partir de material nitrogenado, por lo tanto puede crecer muy bien en superficie. Y con una combinación de LPAL y ceneval estamos logrando excelentes resultados para luchar contra la Listeria monocytogenes. Para concluir, digamos que los cultivos lácticos alimentarios con efecto protector van a cumplir un amplio espectro de inhibición de microorganismos responsables del deterioro de alimentos, como mostré en los distintos ejemplos. Son la única alternativa para poder eliminar los preservantes químicos y transformar vuestros productos en marcas y etiquetas limpias, que este es el tren número 1 hoy en día a nivel mundial. El consumidor no quiere ver más conservantes químicos en la etiqueta. Son la promesa más eficaz para el control de microorganismos que pueden producir aminas biógenas, algo que en el continente americano poco hablamos. Hoy en día en Europa es un tema mucho más importante. Esas aminas biógenas crean muchos problemas a la salud, y a través de estos cultivos podemos inhibir bacterias que pueden producir aminas biógenas o pueden degradar aminas biógenas. Aminas biógenas más conocidas: histamina, tiramina. Están presentes en muchos quesos, pero en la Unión Europea se está trabajando ya desde ahora para la reducción de las aminas biógenas. Siempre los cultivos alimentarios, lácticos alimentarios con efecto protector, reducen el deterioro de alimentos, van a permitir extender la vida de anaquel, que esto tiene un impacto económico en la empresa muy alto, van a mejorar la rentabilidad, por ende, y van a mejorar la imagen de vuestra empresa, ¿no? Porque estos recall, estas llamadas que están haciendo, estas cierres de fábricas por presencia, por ejemplo, de listeria, son daños irreparables para la imagen de una empresa. Por lo tanto, en nombre de Saco System y de RAF, nos ponemos a vuestra disposición para proteger la calidad de vuestros productos, y quedamos a total disposición para poder profundizar tema por tema en particular, porque como dije en varias ocasiones, en varios momentos de este encuentro, cada caso debe ser analizado en modo separado y focalizarse bien sobre la necesidad de cada cliente y sobre el target de microorganismos a inhibir. Yo quedo a vuestra disposición, les agradezco mucho el tiempo y quedo atento a las preguntas que puedan formular. Muy bien, Adrián, muchísimas gracias. Antes que nada, también agradecerte el que nos estés acompañando con la diferencia de horario que hay en Italia. Muchas gracias. Y bueno, ya hay algunas preguntas. Voy a empezar a formularlas para que nos puedas apoyar con las respuestas. Por aquí nos comentan si las bacterias que se han desarrollado en este sentido como protectores tienen alguna modificación genética
y si se encuentran en alguna base o banco de bacterias como por ejemplo el NCBI. Sí, dentro de los productores de bacterias lácticas estamos reunidos en una asociación que se llama EFCA, que no confundir con la EFSA, en donde digamos que el primer mandamiento, dentro de nuestro reglamento es la no modificación genética. Ninguna de las bacterias utilizadas en nuestra colección con efecto protector han sido modificadas genéticamente. Todas tienen un estatus GRAS, si fuese, o sea, reconocidas como seguras, y pertenecen, sí, todas están depositadas en bancos de cepas. Cada productor de cultivos, en el caso nuestro, trabajamos con 2 o 3 bancos de cepas donde vienen depositadas, tienen un número de registro, un número de depósito, y son de nuestra propiedad. Muy bien, gracias, Adrián. Sí. Otra pregunta interesante. De acuerdo a lo expuesto, los cultivos Casey y para Casey son protectores para el caso de queso panela o fresco. Sin embargo, se ha observado que aún con esto el queso se está acidificando a los días siguientes de su elaboración. Aunado a que la microbiología que al día siguiente de elaborado tiene cuentas de coliformes menores a 10, a los 9 días se dispara arriba de 100.000. ¿Un pH Sí. bajo dispara la cuenta de coliformes? Sí, en realidad los coliformes, digamos, nosotros decíamos que un coliforme no podía crecer hace unos años atrás, decíamos que los coliformes por debajo de un pH 4.6 no podían crecer. Hoy en día hemos aislado coliformes que crecen perfectamente a 4.1, 4.2, 4.3 de pH, y obviamente crecen a pH altos como son los del queso panela. Nosotros en realidad, para Casey y para Casey, hoy en día en el mercado del panela, no lo estamos proponiendo. En el mercado del panela estamos trabajando con un cultivo mezcla, que es Carnobacterium, Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus plantarum. Porque efectivamente Lactobacillus casei y para casei, en función de la cepa, siempre hay que ver de qué cepa estamos hablando, pueden acidificar el producto, sobre todo cuando se habla de productos de alta humedad. Nosotros cuando, por ejemplo, un producto supera el 50% de humedad, generalmente evitamos la utilización del, por ejemplo, el BGP1 nuestro, que es un Lactobacillus paracasei, porque puede producir posacidificación en esa tecnología, debido a la alta humedad. Entonces, generalmente hay que seleccionar bien la bacteria, y en este caso trabajamos con las que comenté anteriormente, Carnobacterium, Plantarum y Rhamnosus, porque vimos que controla muy bien el pH, como le mostré ahí en alguna de las diapositivas, donde no va por debajo de 6,50. El hecho de que haya acidificado no garantiza, como la persona que formuló la pregunta dijo correctamente, o sea, esa acidificación no garantiza que no crezcan los coliformes. Coliformes van incluso por debajo de 4.6. Muy bien, Adrián. ¿Tendrían aplicación este tipo de cultivos en productos veganos? Sí, hay aplicación en productos veganos. Obviamente esos cultivos con efecto protector los producimos en una base dairy free, o sea, sin lácteos, sin residuos, sin derivados lácteos, porque si no estaría, digamos, contaminando la base vegetal. Pero sí tienen excelente cobertura. La problemática que existe en los productos lácteos existe también en los productos veganos. Diría que incluso va a ser mayor en un futuro, porque hay mucha variabilidad en la materia prima que se usa, y en la calidad microbiológica de la materia prima. Así que la aplicación de cultivos con efecto protector en la línea vegan en general es de gran utilidad. Nosotros en nuestro portafolio de productos de cultivos para veganos, que se llama 4Choice, que ustedes también tienen a disposición en México, RAF, ya ofrecemos también los cultivos con efecto protector, producidos en base sin derivados lácteos. Muy bien, Adrián. Aquí hay una pregunta que me voy a permitir dar alguna respuesta al respecto. Dice, ¿cuál sería la tendencia en México para el uso de los conservadores químicos? ¿Se llegarán a prohibir estos? ¿Y qué alternativas se tienen como empresas de alimentos? Al respecto, entiendo que se están revisando las normativas para quesos, para yogur y algunos otros productos, obviamente también de lácteos, y como tal se tiene la expectativa de que se van a reducir las cantidades o las concentraciones de los conservadores químicos, hablando de benzoatos, sorbato, propionatos. Entonces, en ese sentido,
los cultivos protectores podrían ser una alternativa, claro, obviamente haciendo un estudio referente y checando qué tipo de producto es el que están elaborando. Actualmente están en revisiones algunas de estas normas, por lo tanto todavía no es un hecho, pero sí tenemos conocimiento de que va a venir a la baja el uso de conservadores químicos. Muy bien, Adrián, ¿estos cultivos protectores se podrán aplicar una vez elaborado el queso o se puede aplicar en la leche, o se deben aplicar más bien en la leche previo a la elaboración del queso? Y depende de lo que se esté, aplicar en la leche previo a la elaboración del queso, digamos en la leche cruda, pero solamente aplicamos el cultivo LRB, porque bueno, es el cultivo que tiene control de psicrótrofos. Existen experiencias también con el agregado de anticlostridios en la leche, antes, pero digamos, nosotros estamos trabajando sobre el control de psicrótrofos, fundamentalmente, y dentro de los psicrótrofos, el género de Pseudomonas. El resto de los cultivos depende cuál sea el target a eliminar. Si, por ejemplo, se trata de problema superficial del queso, un problema de contaminación de hongos y levaduras en la superficie del queso, en la corteza del queso, buscamos soluciones como pueden ser preparar una solución para hacer un lavado o una inmersión o un sprayado en la superficie. Para eso mis colegas de RAFO y nosotros mismos los ayudamos para hacer bien los cálculos de cómo preparar esa solución y cuánto sprayar o cuántos quesos puedo pasar en una solución de inmersión, por ejemplo, para, digamos, sembrar el cultivo con efecto protector en la superficie del queso. En otros casos, como comenté, van adicionados en la leche junto al starter. Se agrega el starter y se agrega junto al cultivo, como puede ser cuando estoy buscando un control contra clostridios, un control contra lactobacilos heterofermentantes, un control contra listeria mismo, que es uno de los últimos ejemplos que di. El plantarum lo agregamos en leche y el carnobacterium lo agregamos en superficie. Entonces, se ve aplicación por aplicación. Bien, Adrián, otra pregunta que nos hacen aquí es, ¿se ha hecho algún estudio, creo que esto tendríamos que hacerlo más bien, sobre hongos y bacterias en queso Oaxaca, ya que aquí en México, conos y cultivos protectores, bueno, si se ha hecho este estudio y si hay tablas como las que tú presentaste, ya que contacto comenta que han encontrado hongos de varios colores, entre ellos rojizos, en el mercado. Entonces yo creo que una coloración rojiza ya más bien es una levadura, pero te dejo para la Sí, respuesta. yo había preparado un par de diapositivas que correspondían a quesos de pasta helada, que no era exactamente en Oaxaca, pero sí en cuanto a tecnología era similar, como podía ser un pizza cheese o como podía ser un cacho cavallo o un provolone. Entonces, sí hemos trabajado y les puedo compartir, o sea, les puedo enviar a ustedes esas diapositivas que saqué por falta de tiempo para ver cómo estamos trabajando. En realidad, el hecho del trabajar, del hilado, del proceso térmico que ustedes hacen cuando están amasando el Oaxaca, es prácticamente un efecto de termización que están aplicando. Adicionando el cultivo con efecto protector en la leche para elaborar la cuajada, va a estar ahí adentro. Parte de ese cultivo lo van a inactivar ustedes cuando hagan el hilado del queso. Pero hemos visto que hay actividad residual de un cultivo que puede ser inactivado por un tratamiento térmico, y esto lo hemos visto tanto en queso de pastelada como en yogures que son pasteurizados, en donde uno está destruyendo el cultivo con efecto protector. Sin embargo, los metabolitos que produjeron que tienen el efecto protector, que pueden ser ácidos orgánicos, en el caso de hongos y levaduras, pueden tener actividad residual. Hay que ajustar muy bien las dosis y hay que elegir el cultivo adecuado para ese tipo de hongo o levadura que tenga, en este caso, el Oaxaca. Si es una contaminación que crece en superficie después de elaborado, como suele pasar, porque ustedes saben muy bien que hay una manipulación importante durante la formación de la forma final, digamos, del Oaxaca, hay un trabajo manual importante o un trabajo mecánico, pero siempre hay manipulación. También se puede pensar en un tratamiento de aspersión del cultivo protector en superficie y luego proceder al envasado. Pero hay que ver bien cuál es el tipo de hongo o levadura que tengan presente. Como comentaba, una mancha roja puede ser hongo y levadura, también puede ser un micrococo, puede ser un Brevibacterium linens. Entonces hay que ver bien qué tipo de contaminante es para poder elegir bien con qué atacarla. Muy bien, Adrián. Comentar al auditorio que por cuestiones de tiempo no podremos responder todas las preguntas que se plantean.
Haré un par de ellas más y aquellas que queden pendientes lo veremos ya en forma particular y en específico con cada uno de ustedes. Tenemos ahí sus datos, entonces no se preocupen, se dará respuesta a todas las preguntas que se han planteado. Adrián. Perdóname, hay una pregunta que yo leí en el chat ¿Sí? que me parece muy oportuna porque no lo comentamos antes y puedo aclarar un poco la situación. Una pregunta respecto a si la listeria se puede considerar un bacteriófago por la reducción de la carga bacteriana. Existen en el mercado productos que se utilizan para reducir, es decir, para reducir fagos, es decir, fagos que puedan reducir la listeria. El problema de esos productos es que una vez que uno inocula esos fagos, que a nadie le gusta inocular fagos dentro del queso, no tienen movilidad dentro del queso. Entonces, para ir a pescar, la bacteria va a tener que moverse y va a tener que agregar mucha cantidad, una concentración muy alta, y no ha tenido realmente una buena eficiencia, hablo de mi punto de vista personal, en los ejemplos que pude ver de aplicación. Digamos que no lo considero en este momento una solución. Muy bien, Adrián. Nos preguntan por aquí si, bueno, se agrega, perdón, permíteme. Mientras vos preparás esa pregunta, respondo una pregunta respecto a qué efecto tienen los residuos de lisozima en el suero fresco. Es fundamentalmente el tema de la presencia de alergeno. Muy bien, Adrián. ¿Existen condiciones que sean adversas para la adición de estos cultivos? Es decir, ¿cómo se puede asegurar que los protectores están haciendo su trabajo y no van por otro camino en su desarrollo, digamos, otra ruta metabólica? Fundamental es analizar en qué tipo de producto, pero sí existe forma de decidir en qué momento aplicarlo. Seguro, sí existe. Como una de las preguntas anteriores era, se agrega antes en la leche, se agrega en el proceso, se agrega posterior al proceso, siempre va a depender del tipo de producto, lo analizamos caso por caso, porque no hay una regla general. Y hay forma, ¿no? Porque si uno no está buscando que tenga, como el cultivo protector puede crecer por ahí en la matriz, si hablamos de un queso, puede crecer en la matriz del queso, va a aportar no va a interferir en la curva de acidificación porque generalmente tienen fase lag mucho más larga de la del estárter utilizado, entonces por ahí no interviene en la curva de acidificación, pero sí puede aportar con una carga enzimática durante la maduración del queso y dar una nota que puede ser positiva, que puede ser deseada o no. Entonces se elige bien el momento, la dosis en la cual uno lo va a agregar. Muy bien, no hay una respuesta general, digamos, para esa pregunta. Es bien oportuna, pero ahí es donde intervenimos junto a ustedes en RAF y nosotros para darle la solución adecuada, ¿no? El mejor consejo. Correcto. En caso de estos cultivos protectores, ¿qué experiencia se tiene o se ha tenido con cepas que producen péptidos antimicrobianos? La experiencia es buena, digamos que es uno de los mecanismos de acción de algunos de los cultivos protectores, en particular cuando hablamos de Carnobacterium, cuando hablamos de Lactobacillus sakei, hay estudios hechos donde vemos que la producción de péptidos tiene una actividad antimicrobiana interesante, sin tener interferencia en el aspecto sensorial y sin tener interferencia en la estructura de algunos productos, pero sí, digamos, la experiencia es buena en cuanto a estos, llamémosle, péptidos activos, ¿no es cierto? Actividad antimicrobiana. Muy bien, Adrián. Y por último, como digo, vamos a dar respuestas al resto de preguntas, son muy amplias, les agradecemos mucho, pero por tiempo tenemos que concluir con esta última pregunta. ¿Los protectores generan fosfatasa residual en el queso panela o podrían presentar la presencia de lisozima en el suero residual?
Respecto a la fosfatasa, bueno, en general los lactobacilos que nosotros utilizamos con efecto protector no son productores de fosfatasa. Entonces, no esperamos producción de fosfatasa alcalina a partir de la adición de cultivo protector. Y la segunda parte, si me la repetís. Y en el caso de lisozima, si generan lisozima en el suero, No, 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 no. No, no, no. Cultivo con efecto tendría un protector, efecto no. de residuos de lisozima en suero fresa. Ok, en cuanto a la inhibición del residuo de lisozima, no, en el Sí. caso de los lactobacilos con efecto protector, o sea, estos lactobacilos que nosotros utilizamos, repito, Rhamnosus plantarum para Casei, o para plantarum, no hemos controlado con dosis máxima utilizada permitida de 25 ppm y con dosis, media dosis, porque en muchos casos se está trabajando con dosis más bajas para evitar un poco de los residuos en el suero. No hay inhibición, no. Muy bien. Pues te Sí queremos hay, sí, agradecer hay, muchísimo. sí hay una fuerte inhibición en algunos casos sobre el Lactobacillus helveticus, sobre el Lactobacillus lactis, sobre el Lactobacillus vulgaricus. Fundamentalmente el Lactobacillus helveticus en general es bastante sensible a la lisozima, pero no de los cultivos no de los lactobacillus utilizados en los cultivos con efecto protector saco, ¿no? Muy bien, Adrián. Pues agradecerte obviamente tu disposición, el horario de diferencia, 7 horas, es bastante interesante. A todos, muchísimas gracias por haber asistido. Estaremos en contacto de manera específica con cada uno de ustedes y nos abocaremos a dar respuesta a las preguntas que quedaron sin la misma durante los días siguientes. Esta sesión se grabó, por lo tanto, posteriormente también les indicaremos y les haremos llegar el enlace donde pueden volver a ver la misma. Muchísimas gracias a nombre de RAF, a nombre de Saco System. Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, un abrazo grande.